Estamos de nuevo con nuestro programa La Palabra del Domingo. Ya hemos avanzado bastante en la Cuaresma. Ya estamos en la segunda mitad del tiempo de Cuaresma. Como siempre, para los domingos la Iglesia tiene previstas 3 lecturas de la Palabra de Dios. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio. Así como el domingo anterior, en el ciclo A de los domingos apareció pues el texto del cuarto evangelio sobre la samaritana en el capítulo 4. También este domingo la liturgia prevé el texto del cuarto evangelio capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento. Antes del Vaticano II, estos eran los textos que se utilizaban cada año en los correspondientes domingos tercero y cuarto de Cuaresma. Pero luego, cuando el Vaticano II dispuso la liturgia en otra forma, se crearon los 3 ciclos dominicales. Y de esa manera, los antiguos textos de los domingos de Cuaresma quedaron solamente para el ciclo A, aunque cuando se hace el ciclo B y el ciclo C, también los celebrantes, es decir, los que presiden la Eucaristía, tienen la potestad de tomar los textos fijados para el ciclo B y C, o también los del ciclo A. De modo que el ciclo A que toca este año es como el ciclo fundamental de los domingos de Cuaresma. Siempre se permite tomar la lectura del ciclo A, aunque se esté o haya caído el año correspondiente el B o el C. La primera lectura está tomada del libro de Samuel. Es un texto muy hermoso, amables oyentes. Resulta que el rey Saúl fue desechado por Dios como rey de Israel porque incumplió los mandatos divinos, y entonces el Señor le dio a Samuel la orden de ir a Belén, a la casa de Isaí, para buscar entre los hijos de Jesé o de Isaí, se puede llamar en una u otra forma, Jesé o Isaí, buscar un rey, un nuevo rey, y el rey escogido es David. El texto bíblico es de una gran belleza. Escuchémoslo, está en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando el Señor se presentó, vio a Eliab y le dijo: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no quedan pues ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Entonces Samuel dijo a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que él haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Un nuevo rey, pues, manda el Señor a Samuel, un nuevo rey que él ha elegido. Lo ha elegido de entre los hijos de Jesé de Belén. Ustedes ven, amables oyentes, hasta qué punto, digamos, aún hablando de lugares, hechas raíces, la tradición mesiánica de Israel, a Belén. De allí, de Belén, procede el rey David. Por eso Jesús también nace en Belén, y así lo recalcaron los cristianos en los orígenes, y a Jesús se le llama hijo de David.
En la primera lectura de los domingos, amables oyentes, los liturgistas que señalaron o que fijaron las lecturas quieren encontrar una cierta correspondencia con la lectura del Evangelio. Esta vez el Evangelio que toca leer es el del ciego de nacimiento, de modo que uno tiene que hacer ciertas maromas mentales para encontrar una correspondencia entre la elección de David, el más pequeño, con la curación del ciego. Tal vez la correspondencia esté en eso. David no era el más importante de los hijos de Jesé, sino que era simplemente el más pequeño que estaba en el campo cuidando el rebaño. Sus otros hermanos, empezando por Eliab, el mayor, que era de gran estatura y fortaleza, desfilaron antes frente a Samuel, pero Samuel no encontró en ninguno de ellos el elegido del Señor. El elegido del Señor va a ser David, precisamente el más pequeño. Aquel pues que no tenía, diría yo, las prerrogativas humanas, físicas, digámoslo así, para ser el jefe, el caudillo de Israel, y sin embargo lo fue. Es el elegido. Dios mandó a Samuel a elegir un nuevo rey, y el elegido fue pues el más pequeño, David. Pues bien, la elección, después de hecha la elección del más pequeño, que es David, viene la unción. Desde el comienzo de la narración se dice que Samuel llevó consigo el cuerno lleno de aceite. Un cuerno es un cacho de animal. Los cachos de los animales son, digamos, vacíos por dentro, como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, cocos. Son cocos y los usaban entre otras cosas como recipientes. Ahí se podía guardar el aceite y luego evidentemente se tapaba, en la punta abierta se tapaba con algún elemento. Pues bien, tomó consigo Samuel el cuerno de aceite y fue a Belén. Y cuando finalmente vino David y se presentó ante Samuel, Samuel reconoció pues en el más pequeño el elegido del Señor y derramó sobre su cabeza el aceite que contenía el cuerno. Derramó el aceite, lo ungió. Ungir en nuestra lengua, del verbo latino ungere, que significa ungir, de ahí viene también ungüento, ungió. Por eso en hebreo el verbo es mashach, significa él ungió, mashach, y de ahí deriva el sustantivo Mashiach, que significa el ungido. En lengua griega, el ungido, Mashiach, en hebreo se dice Christos, Cristo. De modo que, queridos oyentes, Cristo, Mesías y ungido son simplemente la misma palabra, el ungido de Dios, el Rey. Él ha de ser el Rey. La segunda lectura de este domingo está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Recuerden que ya les he explicado en otras ocasiones que las cartas de Pablo pueden dividirse o son divididas por los estudiosos en tres grupos. El grupo de las primeras 7 las llaman las protopaulinas, es decir, las primariamente paulinas. Las llaman también homologúmena, es decir, reconocidas como composiciones, diría yo, propias de Pablo. Pablo las dictó, no probablemente las escribió, porque la función de escribir la ejercían copistas especializados. Por tanto, las dictaban sus autores. El copista estaba allí con los papiros y la tinta y la pluma en la mano e iban copiando lo que el autor les dictaba. Pues bien, las 7 primeras son las homologúmenas o protopaulinas. Luego, las secundariamente paulinas
En griego se dice deuteropaulinas. Deutero significa segundo, protopaulina, proto significa primero. Las deuteropaulinas se dividen a su vez en dos grupos. El primer grupo son las llamadas, el primer grupo son Colosenses y Efesios. Colosenses, Efesios. La carta a los Efesios está escrita según el modelo de Colosenses. Colosenses es una carta muy cercana a Pablo, con toda verosimilitud procede del círculo inmediato del apóstol, del círculo que lo acompañó a él durante su actividad en el Asia Menor, concretamente en Éfeso. De allí surge la carta a los colosenses. Colosas era una ciudad cercana a Éfeso que fue evangelizada por un compañero de Pablo muy cercano, Epafrodito, que en la carta, digamos en diminutivo, se le llama Epafras. Epafras, esa as del final es un signo del diminutivo griego, como Lucas. Lucios es el nombre, Lucas es el diminutivo, Epafras es el diminutivo de Epafrodito. No sería extraño que este compañero tan cercano a Pablo sea o pueda ser el autor de la carta a los colosenses, y quizá haya sido el propio apóstol Pablo el que le encargó de dictarla, lo encargó de componerla. En la carta, precisamente, Pablo hace un elogio de Epafras, lo menciona. Posiblemente, a mí no me parecería extraño, no se me haría extraño de que el apóstol le haya dado instrucciones al autor, si es Epafras, de que dijera esas cosas. La carta a los Efesios, pues, como les acabo de decir, está escrita según el modelo de la carta a los Colosenses. La tiene, pues, en el trasfondo. El autor de la carta a los Efesios es un gran teólogo. Es un hombre que tiene su estilo propio, se diferencia claramente la carta a los Efesios del estilo de Pablo. Uno lo puede observar de inmediato cuando está acostumbrado a investigar o a considerar de cerca las cartas paulinas. El pensamiento de Pablo, pues, aparece en Efesios ya evolucionado en varios aspectos. El pedacito que toca leer este domingo está tomado del capítulo 5, versículos 8 a 14. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. Pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. El pedacito que leímos, amables oyentes, pertenece a la segunda parte de la carta a los Colosenses, de la carta a los Efesios. Generalmente en las cartas paulinas se distinguen, diría yo, dos grandes secciones. Generalmente, porque no siempre ocurre así. La primera sección se suele llamar la sección, diría yo, dogmática, llamémosla en esa forma, y la segunda la sección parenética. En la primera, Pablo, digámoslo así, desarrolla su pensamiento, o el autor dependiente de Pablo, como es el autor de Efesios. Es una parte, por tanto, diría yo, una enseñanza, enseña. En la segunda parte exhorta. Parenesis equivale a exhortación, paráclisis significa en griego lo mismo. La parenesis es la exhortación, es decir, la amonestación hacia el comportamiento cristiano. Aquí, pues, como ustedes escucharon, existe o se da una amonestación, una exhortación para que los cristianos destinatarios de esta carta sean capaces en su conducta de hacer justicia a las realidades, digamos, o a la nueva realidad con la cual han sido regalados. Los términos que emplea el autor
eran muy cotizados, y Pablo los tiene también en sus cartas. En el mundo helenista de la época, la antítesis, es decir, la contraposición entre tinieblas y luz, luz y tinieblas. En el mundo helenista de la época, ya bien marcado originalmente por el pensamiento de los persas, que luego fue digerido por los griegos y convertido en esquema, digamos, de comprensión de la realidad en el platonismo, en el pensamiento de Platón, y luego el pensamiento popularizado de Platón en el mundo helenista. El dualismo luz y tinieblas, o tinieblas y luz, era muy cotizado. Las tinieblas y la luz son dos opuestos. Nosotros que conocemos, digamos, la física actual, pues podemos perfectamente, con la ayuda de las ciencias, distinguir entre tinieblas y luz, no sino que ustedes miren un firmamento estrellado en la noche y verán en el espacio, digamos, negro del cielo, que se abre inconmensurable entre nuestros ojos, brillan puntitos de luz. Esos puntitos de luz que uno ve en la noche son las estrellas. O los planetas. Las estrellas dan luz de cuenta propia porque son como nuestro Sol, es decir, son puntos, son grandes moles, digámoslo así, de hidrógeno que está está prendido, está encendido, y por tanto despiden calor y luz. Y el resto, lo que hay en el espacio interestelar, que no produce luz o que no es iluminado por una fuente de luz, entonces aparece en tinieblas. Tinieblas, luz. Esa oposición tinieblas-luz se emplea o se aplica a las realidades humanas. Escuchen lo que escribía el autor. En otro tiempo erais tinieblas, ite pote scotos, pero ahora sois luz en el Señor, ninde fos inquirio, dice el texto. Scotos es la palabra griega para decir tinieblas, fos es la palabra griega para decir luz. En hebreo existe exactamente la misma bipolaridad. Hoshech es tinieblas y luz se dice en hebreo or. En el tiempo de Jesús y del autor presumiblemente del Nuevo Testamento, de este autor, todavía existía probablemente, fue destruida por los romanos en la década de los años 60, un gran monasterio judío, una especie de convento, donde los esenios vivían. Ellos se llamaban a sí mismos, los miembros del grupo se llamaban Pneor, hijos de luz, y a los que no eran miembros del grupo, tanto judíos como no judíos, los llamaban Bene Hoshech, ellos, es decir, hijos de tiniebla. La tiniebla es, digamos, esta realidad terrena, mundana, donde las fuerzas del mal, encabezadas por Beliar, así lo llamaban los de Qumrán, Satanás lo llamaban los fariseos, el principio del mal. Pues bien, donde las tinieblas eran, por tanto, esta realidad, digamos, antidivina, en lucha permanente con Dios, y la realidad de la luz era la realidad divina. La luz y el espíritu eran el mundo de arriba, el mundo de abajo eran estas realidades de las tinieblas y del mal. Fíjense, esa era la imagen del mundo que se tenía. Por tanto, se supone acá, fíjense, y esto es muy importante, que los cristianos, los que creemos en Cristo, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Y no solamente eso, sino que antes, como dice este texto, éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Ite pote scotos, erais antes tinieblas, ninde fos enquirio, ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo iluminó nuestra vida. Éramos antes tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Muy bien, a lo que somos, a esta renovación plena y completa de la vida que por la gracia de Dios hemos recibido. Este paso de las tinieblas a la luz, esta expresión o esta descripción de nuestro propio ser como luz, como seres luminosos. Ustedes ven que el vocabulario es básicamente simbólico. Nosotros no podemos leer
estas expresiones a partir de lo que nos enseña hoy la física, de lo que es la luz. La luz, ustedes saben, es de punto de vista de la física cuántica, son los fotones, partículas elementales, partículas que se comportan como ondas y que parten de fuentes luminosas, concretamente de las estrellas, a 300.000 kilómetros por segundo recorre la luz. Todo eso lo averiguó nuestro famoso Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. Calculó la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, y este es un dato, digamos, importantísimo para todos los descubrimientos de la física actual. Pues bien, no se puede entender luz en el panorama de la física, simplemente es una aplicación simbólica a nuestra realidad. Lo tenebroso, skotos, las tinieblas son lo alejado de Dios, la luz es lo cercano a Dios, aquello sobre lo cual Dios actúa, lo que finalmente corresponde a lo divino. En cambio, tinieblas es lo antidivino, lo que no corresponde a Dios. Pues bien, a la realidad de nuestro ser, sois luz en el Señor, debe corresponder el obrar. Es decir, lo que somos debe aparecer en lo que hacemos. Este es la argumentación del autor. Por eso, erais en otro tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y luego añade, caminad como hijos de luz. Kostekna photos peripatite. Peripatín en griego significa caminar, marchar, andar. Hostekna, photostekna son hijos, photos de luz. Es decir, si somos luz debemos comportarnos como hijos de luz. Caminar, en hebreo se dice halach y se usa para la conducta. Caminar es conducirse, comportarse. Caminar como hijos de luz es, por tanto, mostrar en los hechos de la vida la luz que somos, dejarla ver. No podemos actuar como tinieblas siendo luz, porque si de nuestra vida salen tinieblas, entonces estamos contradiciendo lo que decimos ser y por tanto no lo somos. El llamamiento que hace aquí el autor en su exhortación es perentoria, y yo pienso que pues parte de las realidades concretas de la vida. Generalmente cuando una persona, aún un cristiano, quiere hacer una cosa indebida, entonces se oculta. Por eso los lugares tenebrosos son lugares adecuados para hacer cosas indebidas, porque supone uno que si está en un lugar tenebroso no lo van a ver. Esta circunstancia la aprovecha el autor pues para decir que los que se comportan como tinieblas viven en las tinieblas y representan a las tinieblas, pero precisamente la luz de Jesucristo, la luz del Señor nos pilla, digamos en esa forma, en medio de las tinieblas y nos ilumina, y por tanto saca a la luz lo que está escondido. Aún más, nos convierte a nosotros mismos, que éramos tinieblas, en luz. Al final, el autor trae una cita extraña, una extraña cita, tomada posiblemente de alguna liturgia cristiana bautismal primitiva. No está tomada de la Escritura, porque en ninguna parte de la Escritura aparece este texto, aparece este tenor. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Así aparece la cita al final, Dio legi, se dice en griego. Por tanto dice, ¿quién dice? No la Biblia, no. Tal vez eso se decía en un rito bautismal cristiano, que el autor de este pedacito de la carta o de la carta conocía bien, Dio legi. Por tanto dice, despierta tú que duermes, egire o cacebdon. Despierta tú que duermes, o el que duerme literalmente, despierta el que duerme. Levántate, anasta, ecton necron.
Es decir, levántate de entre los muertos, anasta, anástasis en griego es resurrección. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz, que epifapsiso, sí, oh Christos, y Cristo será tu luz. De esa manera, amables oyentes, el paso de las tinieblas a la luz equivale con el paso de la muerte a la vida. Se juntan, por tanto, fíjense ustedes, dos antítesis, la antítesis luz o tinieblas luz y la antítesis muerte vida. En nuestros pecados, cuando éramos tinieblas, estamos muertos o estábamos muertos. Eso lo dice este mismo autor antes en la carta. Por tanto, cuando nos ilumina la luz, cuando cae sobre nosotros la luz del Señor, cuando nos hacemos cristianos, entonces las tinieblas son vencidas por la luz y la muerte es vencida por la vida. Egire, o Cacevdon, que anasta ecton necron, y levántate de entre los muertos, que epifapsisi, oh Christos, y Cristo te iluminará. Pues bien, amables oyentes, en este pedacito de la carta a los Efesios que hemos leído, ahí sí, resuena en forma perfecta el tema del Evangelio. El tema del Evangelio de este domingo, el capítulo 9 del cuarto Evangelio, es la curación del ciego de nacimiento. Y precisamente el tema es ese, el paso de las tinieblas a la luz, el paso también de la muerte a la vida. Es un precioso texto, un poco largo naturalmente, pero supremamente significativo. Vamos a escucharlo con atención. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino que, para que se manifiesten las obras de Dios, nació ciego. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, sino que es parecido. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, pues los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios.
nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya os lo he dicho, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés Dios le habló, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Y replicaron, naciste lleno de pecados de pies a cabeza, y nos vas a dar clases a nosotros. Y lo echaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que cree en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te habla, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿es que también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Fíjense pues, queridos oyentes, hemos escuchado un largo relato de la curación de un ciego. Una diferencia está muy marcada entre el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, y los tres primeros evangelios. Aquí cuenta el cuarto evangelio la curación de un ciego. En los evangelios sinópticos también aparecen curaciones de ciegos. Por ejemplo, en Marcos aparecen literalmente dos: la curación del ciego de Betsaida y la curación del ciego de Jericó, el llamado Bartimeo. En Lucas aparece una. En fin, el tema de la curación de ciegos, estuvo presente en la antigua tradición de Jesús. Sin embargo, este relato es supremamente especial, porque por una parte, el ciego que es curado es ciego de nacimiento, es decir, diría yo, el factor milagroso, prodigioso es llevado en el cuarto evangelio hasta un punto supremo. Por una parte, y por otra parte, la explicación o mejor dicho, las conversaciones, los diálogos que aparecen después de la curación del ciego en el cuarto evangelio prácticamente acaparan toda la atención del lector y descubren el profundo significado del hecho que es narrado. Por eso el hecho que es narrado, fíjense ustedes, amables oyentes, en el cuarto evangelio se llama simion. Simion en griego significa signo. Se quiere decir que lo ocurrido con el ciego, el recuperar un ciego de nacimiento la vista, es un signo, es decir, simboliza algo mucho más profundo de lo que allí, externamente se cuenta. ¿Qué es lo que se cuenta externamente? Que una vez Jesús curó a un ciego, en este caso de nacimiento. ¿Y cómo lo curó? Lo curó untándole, en los ojos muertos un poquitico de saliva o de barro mojado con su propia saliva. Se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. La piscina de Siloé era una piscina que quedaba en Jerusalén, de la cual la arqueología desde hace algún tiempo ha descubierto restos. La famosa piscina de Siloé. La palabra Siloam en hebreo, significa enviado. El significado es anotado cuidadosamente por el evangelista, porque naturalmente el evangelista quiere que los lectores comprendan el profundo significado del hecho que está contando. Va pues el ciego de nacimiento a la piscina, como lo había mandado Jesús, se lavó y
adquirió la vista. Empezó a ver un ciego que nunca antes había visto. Probablemente esta era el relato tradicional original. Los que estudian el cuarto evangelio hablan de una fuente de los signos, simia cuvele, la llaman los autores, empezando por el que diría yo, el que fomentó la comprensión de esta fuente, Rudolf Bultmann, en su cotizadísimo comentario del cuarto evangelio. Das Evangelium des Johannes se llama la obra. Bultmann habla de la fuente de los signos, es decir, de un documento previo al evangelista del cual él dispuso para escribir su obra. Él tomó pues los signos, los redactó en la forma como él mismo quiso y finalmente los adornó con los diálogos y discursos que en el cuarto evangelio aparecen a propósito precisamente de varios de los signos, es decir, de las realidades o de los sucesos milagrosos que Jesús ejecuta. Pues bien, la narración original pues debió ser esa, debió contar cómo pues el ciego de nacimiento fue por el mandato de Jesús a la piscina, se lavó los ojos, se quitó el barro con saliva que Jesús había puesto sobre ellos y realmente empezó a ver. A esto se añaden pues una serie de escenas supremamente significativas que trataremos de resumir en la mejor forma. Habla de la gente en general, con el hombre curado de su ceguera de nacimiento. La gente apenas lo ve por allí, caminando tranquilamente, se pregunta, ¿pero no es este el que se sentaba a pedir? Era un ciego de nacimiento, precisamente por su incapacidad había tenido que recurrir a la mendicidad, lo mismo que el ciego de Jericó, del que habla Mateo en el capítulo 10, de que habla Marcos en el capítulo 10, que estaba en el camino de salida de Jericó pidiendo limosna. Cuando una persona no podía trabajar para poder subsistir, tenía que apelar a la caridad pública, como lo vemos todavía hoy en nuestra sociedad. Pues bien, la gente lo vio tranquilamente y preguntó, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Y entonces la gente empezó a dudar. Unos decían, sí es el mismo, y otros decían, no es, sino que es parecido. Pero el ciego interviene diciendo, no soy yo soy el que me sentaba a pedir. Y entonces le pregunta a la gente, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Quién te abrió los ojos? Y el hombre les habla, sin saber quién es, de Jesús. Y les cuenta lo que Jesús hizo y lo que le mandó, y cómo él cumplió. Y la gente pregunta, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Inquieren por tanto por Jesús. Y el hombre dice, no lo sé. Ahí termina la primera escena. El hombre no sabe dónde está Jesús, pero la gente ya está inquieta. Ya está inquieta. ¿Por qué? Porque alguien ciego de nacimiento que se sentaba a pedir, ya quedó inquieta. Eso no podía dejar pasar desapercibido a las autoridades religiosas. Y las autoridades religiosas aquí son los fariseos. En el tiempo de Jesús así lo eran, y mucho más después de la destrucción de Jerusalén, cuando ya prácticamente no hubo otras autoridades en el judaísmo fuera de los fariseos, porque los esenios fueron exterminados y los sumos sacerdotes del templo y el sacerdocio en general fue prácticamente diezmado por completo, el templo acabado. Por tanto, aquí las autoridades las autoridades del fariseísmo, es decir, el grupo de los fariseos con sus letrados, perashim, son los que deben dilucidar el problema. El problema está, un ciego de nacimiento apareció viendo, y el ciego entonces señala a alguien que él no conoce y cuyo paradero no conoce como el autor de ese hecho. Por tanto, los fariseos tienen que intervenir. Llevaron pues el hombre ante los fariseos, dice el evangelista. Y los fariseos lo interrogaron.
lo interrogaron. Le preguntaron cómo había ocurrido la cosa, dado que el día en que Jesús lo curó era un sábado. Él al contarles cómo había sido, que le había puesto el barro en los ojos, lo había mandado a lavar, entonces los fariseos comentaban, pero ¿cómo cómo ese hombre está violando el sábado? El sábado no se puede curar a los enfermos. El sábado es un día donde no se deben hacer cosas, trabajos de ese tipo. Por tanto, estaban divididos. Unos decían, es un pecador, pero otros contestaban, pero ¿cómo puede un pecador hacer semejantes cosas? Y de nuevo se presentó división entre ellos. Así como se había presentado entre la gente, también entre las autoridades, digamos, de la Torá, de la ley, se presentó división. No sabían qué pensar acerca de Jesús. Anterior hay algo importante, amables oyentes, que no debe quedar desapercibido. Cuando finalmente los fariseos, divididos y todo, le preguntan al ciego curado cuál es su opinión sobre aquel hombre que le abrió los ojos, él contesta, creo que es un profeta. Un profeta. Fíjense cómo va avanzando ya el texto. Ya resulta, pues, que el ciego curado, que no sabe dónde está Jesús, pero sí sabe que él fue el que le abrió los ojos, dice que es un profeta. ¿Qué camino les queda entonces a los fariseos? El hecho es ese. Un pecador, alguien que viola el sábado, está haciendo obras que nadie hace. Le ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Entonces, ¿saben? Se les ocurre dudar de la realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Que el hombre era ciego y ahora ve? Esa es la realidad. Entonces ellos la ponen en duda. Tienen que ir a interrogar a los padres del ciego para preguntar si es verdad que ese hombre era ciego. Ponen en duda, por tanto, el hecho de que fuera ciego. Aquí sigue el diálogo. Van donde los papás y les preguntan, ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? A pesar de que ellos no habían hablado antes con los papás, suponen que ellos dicen que ese es el hijo, que el hijo nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Entonces los papás se ven pues acorralados por una jauría tremenda de personas peligrosísimas como eran las autoridades judías. Entonces los papás se resguardan y contestan, sabemos que este es nuestro hijo, también sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo ve ahora, y mucho menos sabemos, añaden los papás, aunque eso no les preguntaron, tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Los papás se resguardan, no quieren intervenir en el lío. Y por eso añaden, vayan, pregúntenselo a él que ya es mayor y puede dar razón de sí mismo. Es decir, a nosotros déjenos quietos. Ese es un problema de él con ustedes. Trátenlo con él. ¿Y por qué los papás se resguardan tanto? Porque ya, fíjense, y esto lo sabe el evangelista y en alguna forma lo anticipa a una época anterior a aquella en la cual ocurrió, que ya los judíos, dice aquí el texto, los judíos, y lo dice en una forma marcando una tremenda distancia, ya habían acordado echar de la sinagoga, es decir, de la comunidad judía, a todos los cristianos. Ya, si alguien era cristiano, no podía ir a la sinagoga. Ya prácticamente se había ideado una maldición para los minim, es decir, para los cristianos. Cualquier creyente cristiano, creyente en Jesús como Mesías, ya no podía pertenecer a la comunidad judía. Entonces, para no ser expulsados de la sinagoga, los papás del ciego no quisieron, digamos, ir más allá. Pues, queridos oyentes, la cuestión llega al mismo punto del comienzo. A pesar de todas estas gestiones que hacen los fariseos, no han podido aclarar
ninguna cosa. ¿Por qué? Porque la cosa está clara desde el comienzo. Lo que ellos hacen buscando aquí, buscando allá, es simplemente enturbiar el agua limpia. Por eso, en este paso siguiente, vuelven a lo anterior. Vuelven a hablar con el que había sido ciego. ¿Ven? Hablaron antes con el que había sido ciego y como dudaron de que hubiera sido ciego, van donde los papás. Los papás no se pronuncian, pero les dicen, sabemos que nació ciego. Lo demás, pregúntenselo a él que es más grande, que es mayor, y ya puede explicarse. Vuelven pues los fariseos, a donde el que había sido ciego. Fíjense ustedes la pintura tan, diría yo, tan dura, tan terrible que hace el evangelista de los fariseos. Los fariseos son realmente los ciegos que con los ojos tapados no permiten que la luz les llegue. Ya todo es claro. El agua es transparente, es diáfana, y ellos están ensuciándola precisamente de propio. Esta vez pues comienzan con el que había sido ciego con una amenaza. Confiéselo ante Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Y el pobre ciego, que había recuperado la vista, o que había empezado a ver, le contesta, pues no sé que sea pecador. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ya no lo soy. Eso es lo claro para él. Esa fue su experiencia. No veía, nunca había visto y ahora ve. Y entonces le dicen otra vez, ¿y cómo fue la cosa? Y eso hace enojar al ciego, claro, o al que había sido ciego. ¿Por qué? Porque ya les contó, ya les dijo cómo. Y ahora les pide que les repita el mismo cuento, un cuento que ellos no quieren creer. Pero ¿para qué quieren que les repita si ya les conté? Es que ustedes quieren ser discípulos de él. Y esto que les dice, y ellos que se enojan todavía más, y lo cubren de insultos, los llenan de improperios, le dicen nosotros somos los judíos, somos discípulos de Moisés, discípulos de ese hombre serás tú, cristiano serás tú, nosotros no. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, de este no sabemos nada, no sabemos de dónde viene. Pues deberían saberlo. Alguien que le devuelve la vista o que le da la vista a un ciego de nacimiento viene de Dios, es lo que está, evidentemente es la idea que se esconde en el texto, que se transparente a cada paso. Lo llenan pues de improperios y finalmente lo echaron. Precisamente porque según ellos él ya era cristiano. Ya no podía estar en la sinagoga. Lo arrojaron. Este decreto o esta disposición de los judíos es muy posterior, es decir, no es exactamente de la época de Jesús. Uno ve acá realmente el proceder del cuarto evangelista, que ya ve a los judíos, diría yo, como la contraposición de los cristianos. Por eso habla de los judíos, digamos, en una forma como Jesús seguramente nunca habló de ellos, y como nunca se habló de ellos en los primeros grupos cristianos, porque los primeros grupos cristianos eran grupos de judíos. Aquí el autor habla de los judíos como si los cristianos no tuvieran nada que ver con ellos. Es decir, este texto supone que entre judíos y cristianos se había roto toda relación. Una cosa es ser judío, otra es ser cristiano. Un cristiano es inmisericordiamente arrojado del seno de la comunidad. Bien, el hombre es considerado como cristiano por los fariseos, lo echan, lo arrojan. Jesús entonces lo busca. Jesús sabe que ya es uno de los suyos. Precisamente por eso le ha abierto los ojos. Y viene una escena bellísima, amables oyentes, donde el evangelista pues acaba de manifestar el intento simbólico que ha tenido a lo largo de todo el relato. Cuando se encuentra Jesús con él, le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Con este título se identifica Jesús ante él. También podría haber dicho el Hijo de Dios, pero no, aquí dice el Hijo del Hombre. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Y Jesús contesta, lo estás viendo,
el que te está hablando ese es, lo estás viendo, lo estás viendo. Es decir, el ciego que nunca había visto, ahora puede ver no solamente lo externo de Jesús, sino que puede penetrar con esa visión que le da la fe hasta la contemplación de la gloria de Dios en él. Lo estás viendo. Esta es la visión profunda que da la fe. Eso es lo que dice el texto. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Cuando él se manifiesta dispuesto a creer en el Hijo del Hombre, Jesús le dice, lo estás viendo. Y cuando ve, pues, en la carne de Jesús el destello de la gloria de Dios, él que era ciego, que ya ve, se postra ante él y lo reconoce. Así dice el texto. Creo, Señor, y se postró ante él. Es la confesión de fe, el reconocimiento maravilloso, la visión maravillosa que proporciona al creyente. En la conclusión del texto, en la cual el evangelista pone, diría yo, su máximo interés, su aporte. Jesús dice, para que lo escuchen algunos fariseos que están por allí, para un juicio venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. Pues el ciego no veía y ahora ve, porque cree. En cambio, los que ven se quedan ciegos, los fariseos que decían ver, pero en todo lo que hicieron manifiestan o han manifestado que no quieren ver. No quieren ver, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, como decimos nosotros. Y por eso Jesús les contesta a la pregunta de ellos, es que nos están llamando ciegos a nosotros. Jesús les dice, pues si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Sí, son ciegos, son ciegos. Son absolutamente ciegos porque no quieren ver. Y fíjense, si realmente fueran ciegos, no tendrían ninguna culpa. Pero como siendo ciegos dicen que ven, entonces su ceguera es absolutamente profunda, absolutamente fundamental. Su ceguera es fruto de su propia opción, de su propia responsabilidad.